Vos grabá nomás. Ay, Bien. ¿y qué yo comparto? Sí. Sí. ¿Alguien quiere comentar más o menos de qué trata esta app? Tal vez que fue la de la idea. Empezá, Larita, o Sole. Como que. Sí, grabá también. Dale, porfa. Ok, empiezo yo. Ay, no, bueno, empiezo antes. Es que fue tu idea. Bueno, nuestro proyecto va sobre una aplicación de biblioteca digital virtual de psicología. Yo soy Gabriela Flores. Las herramientas que usamos para elaborar la idea son las siguientes, las que se muestran en pantalla. Pasa la próxima diapositiva. Primero comenzamos con una lluvia de ideas que inició en WhatsApp. Yo fui la que propuso la idea de una biblioteca digital y que se sustentó básicamente en experiencias personales y un artículo que encontramos sobre la cantidad de texto que estudiantes universitarios leen, están estudiando psicología. Sí, y a raíz de la propuesta de Gaby nos pareció a todas súper interesante porque experimentamos, o todas por lo menos tuvimos la experiencia de haber accedido a textos de mala calidad de escaneo, y bueno, creo que surgió más como una necesidad propia y empezamos a trabajarla. Por eso también fue fácil ponernos de acuerdo, porque fue algo que nos atravesó a todos y como se puede ver en las capturas, todas enseguida aceptamos la propuesta. Aparte, nuestro mayor medio de comunicación fue WhatsApp, básicamente, y ahí también empezamos a agregar nosotros nuestras propias ideas de qué cosas más podrían ser incorporadas. Empezamos a preguntarle también dudas que teníamos a Gabriela sobre su idea del proyecto para ver más o menos de qué iba, y en base a eso nos fuimos poniendo de acuerdo para seguir con esta gestión del proyecto en sí. Bueno, usamos el Google Drive porque fue el medio en el que se nos asignó de parte del módulo que vayamos subiendo nuestros avances. Entonces ahí prácticamente pusimos nuestras primeras ideas, en donde tuvimos que armar una entrega que era con, no sé bien cómo es el nombre, pero como un PowerPoint, con las primeras ideas que teníamos. Y ahí copiamos también la investigación que nos sirvió de inspiración. Luego lo fuimos completando con otras cosas a medida que fue avanzando el proyecto. Sí, Jessy, y además o sea, creo que con el Drive estábamos todas, venimos con un buen ejercicio de uso de Drive, entonces podíamos acceder, aportar, modificar sin problemas. Distinto fue ya cuando nos empezamos a encontrar con las otras aplicaciones, que ahí teníamos que... Ahí se nos fue complicando. Sí, ahí se nos fue complicando. Tal cual. Sí, también cabe destacar que en el Drive está toda la información
más detallada de lo que apuntamos con la aplicación. Bien, lo importante del informe de avance fue que en eso sí nos pudimos poner bastante bien de acuerdo. Por ejemplo, armamos un documento de PowerPoint compartido en Drive, todos fuimos colaborando y después Gabriela se encargó de pasarlo todo a Canva para que quede mucho más bonito, más organizado, bien redactado básicamente, así que creo que en eso no tuvimos ningún inconveniente, por lo menos, con las aplicaciones. Acá vamos a mostrar un poco lo que fue nuestra primera entrega del informe de avance del proyecto. Los chats nuestros son... Somos gente que habla mucho por WhatsApp, mucho. No, pero aparte, ¿saben qué es lo sorprendente para mí? Es que somos de escribir más que de mandar audios. ¿Se dieron cuenta? Y escribimos testamentos, ¿eh? Desarrollamos ideas súper extensas, escritas. Igual Sí. estuvo bueno porque ahora la profe tiene que poder ver las cosas escritas y si hubiera estado todo mediante audio, hubiera estado más complicado. Sí, Claro. Bueno, acá vamos con el Padlet, nuestro primer Bueno, la idea del aplicación. Padlet Enemigo, estuvo buenísima, porque no sé, no me acuerdo a quién se le ocurrió hacer Padlet. La profesora nos sugirió básicamente si queríamos hacer como una especie de lluvia de ideas en Padlet y después Vero básicamente como que nos recordó y es todo muy importante de poder escribir nuestro nombre, de qué pregunta elaborábamos cada una. Ah, bien. Tamara, Sí. ¿cómo fue tu experiencia al armar el Padlet? Y Vero también, porque creo que El las mío dos fue armaron. fallido. ¿Se les dificultó Claro, ahí? tuvimos dos. Bueno, ahí lo compartí recién justo la del Padlet, pero lo vuelvo a compartir. Y acá fíjense que al final de cada pregunta está el nombre de cada una que fue poniendo su pregunta. Hasta colorcitos para identificar. Sí. Lo otro que yo quiero decir de los WhatsApp es que amorosas que son con las caritas, con los emojis. Son todos muy expresivos. Bueno, paso al segundo Padlet, porque tuvimos dos momentos. Sí, uno era para la encuesta y el otro era para preguntas para la entrevista. Que finalmente terminamos como haciendo las mismas preguntas en la entrevista. A mí se me Claro. había ocurrido la idea de armar otro, básicamente, para poder estar como un poco más organizado, tema entrevista, tema encuestas, pero la verdad es que nos terminamos dando cuenta de que se podían utilizar las otras preguntas, entonces medio que no seguimos acá, pero sí utilizamos las otras ideas que teníamos. Así que nada, un poco de eso. Paso a la siguiente. Ay, el Trello. Trello, el famoso Trello. Bueno, yo había armado el primer Trello, también de acá salieron dos, básicamente, así como el Padlet, salieron dos Trello. Pero lo que pasa es que empezó a salir como un cartelito que decía como que estábamos como con la versión premium y que quedaban pocos días, que era básicamente como la prueba. Y nada, de ahí empecé a pensar que tal vez cuando la prueba premium se saliera, se iba a borrar todo lo que teníamos o nada. Entonces básicamente lo comenté con las compañeras para ver qué hacíamos y si probábamos a hacer otro Trello y ver qué pasaba, si también salía esto de lo premium. No sabía muy bien si yo había pasado a activar algo.
Vero también creo que pensó que Pero podía. también, sí. De hecho, fíjense que sigue diciendo que a la prueba gratuita le quedan 2 días. Bueno, a la que le llegue la factura la manda a Uflo. Bueno, ese que mostré recién fue el primero que hicimos. Como tuvimos las dudas que estaba comentando Lara, hicimos este segundo, pero ahí ya lo muestro. Pero en este no intervenimos mucho. No hubo mucho aporte en el segundo. Lo dejamos ahí. Seguimos Sí. Sí, aparte es una aplicación re linda. Yo estuve viéndola, o sea, la curioseé un poco porque me pareció muy interesante para poder organizar no solo este proyecto, sino la vida académica nuestra, poner la fecha de los parciales, recordatorios, tareas. A mí me pareció una aplicación súper interesante, re interesante, que si no hubiese sido por el proyecto, ni llego a esa aplicación. Uh-huh. Mm. Ya vuelvo a compartir, tuve un inconveniente. Ya voy. Igual no solamente con el Trello, también hay que destacar que hay un montón de herramientas que vinimos utilizando que yo ni siquiera las conocía o demás o no sabía cómo se armaban y ahora me llevo como herramientas. Aprendí bastantes cosas en Drive que yo no sabía porque la verdad que yo con la tecnología no soy muy buena. Entonces, todo lo que es Drive, Trello, Padlet y todas esas cosas, la verdad que están muy buenas como herramientas y que también me van a servir para empezar a emplear. Sí. Viene la duda de nuevo. Vivimos en un papel de dudas. Bueno, hasta que llegamos a la selección de preguntas para la encuesta. Sí, ahí también las preguntas como que nos fluyeron, o sea, no tuvimos demasiados problemas, nos pusimos de acuerdo rápido. La verdad que eso estuvo. Estuvieron bastante bien Sí. armadas las que teníamos. Solo había una que era bastante parecida a otra, así que solo se tuvo que elegir una. Sí, de ahí yo, como me encargué de realizar la encuesta, empecé a revisar las preguntas y básicamente vi que todo estaba bastante bien, así que solamente mandé esa captura mencionando que esas dos se parecían un poco y que entre el grupo decidamos cuál quería que fuera seleccionada para poder agregar a la encuesta. Y después de eso me tocó ver también los tutoriales en la mochila de recursos para ver cómo se armaba una encuesta. En un primer lugar había pensado que era como algo bastante difícil, complejo, porque la verdad que nunca lo había hecho. Me sorprendí de que estuviera como esa opción básicamente en el mismo Drive, no tenía idea de eso. Así que nada, eso también es una herramienta que me llevo para poder ahora saber cómo realizar encuestas. Y nada, la estructura no fue tan compleja. Lo único sí que tuve algunos errores de tipeo que Verónica me fue ayudando un poquito y demás. Claro, porque cuando la empezamos a probar entre nosotras, eso nos permitió ver eso. Sí. Y lo bueno, me voy a adelantar un poco, pero por lo menos los que llenaron la encuesta, lo que les gustó fue que era de 2 minutos, o sea que les tomaba 2 minutos literal poder hacerlo. Eso, todo por lo menos me dijeron eso. Estuvo re bueno porque fue rapidísimo. Tenía razón la profe con esto de que no sea una encuesta gigantesca, que los pobres terminen cansados de responder. Así que nada, estuvo bueno. Además nos posicionamos del lado de los estudiantes y que lo somos, claro, pero que cuando te mandan algo el tiempo es oro. Entonces está bueno que sea así rapidito. Y fácil también. Pasa a la siguiente.
Bueno, acá está lo que ya veníamos hablando un poco de la gente que participó. Acá en esta imagen tenemos las capturas de las veces que se compartió, cada uno en sus grupos. En el caso de 3 de nosotras, cursamos juntas, entonces hay grupos que compartimos. Pero bueno, Vero mandó en el grupo que corresponde a nuestra sede, que es de Plaza Winkle. Lara mandó el grupo general, que es la sede de Plaza Winkle y San Martín. Y Gaby mandó en su sede también, en donde colaboraron también sus compañeros. Y acá muestro la entrevista la encuesta, perdón, de cómo la veían cuando ellos les llegaba. Tenían en un primer momento la introducción, que más o menos explicaba acerca de lo que consistía nuestro proyecto, el link de la investigación que nos dio el pie para hacerlo, y abajo las preguntas, indicando la edad, después las preguntas con opción a respuesta, y había esta, por ejemplo, que tenían que responder ellos con el dispositivo que se conectaban, y había otra más que era también que ellos podían escribir. Que ahí creo, en el dispositivo creo que deberíamos haber puesto las opciones para después tener la tortita con los datos. Claro, sí, porque fue muy repetitivo. Ahora en las siguientes diapositivas, cuando veamos el resultado, vamos a anotar la repetición que se fue haciendo en las respuestas. Vamos a volver a esta. Bueno, acá están los datos, están bastante chiquitos, pero estas imágenes que se ven en pantalla son acerca de las que las personas podían ir respondiendo con las opciones. Yo ahí especifiqué justo eso, que había habido un error de tipeo en la pregunta, que yo no me di cuenta, mis compañeras tampoco se dieron cuenta, y cuando básicamente supe que estaba mal escrito, ya habían empezado a responder algunos, entonces nada, quedó el gráfico separado, dividido, pero fue ese pequeño error de tipeo que afectó un poquito el gráfico, un poco bastante. Pero de eso se aprende. Puede fallar, dijo Tuzán. Sí. Y ahí también está el otro, lo otro que tal vez podríamos haber modificado, ¿no? Esto de haber puesto categorías de los dispositivos con los que se conectan regularmente, en lugar de dejar que ellos escriban, porque mucho había esto de computadora, PC, era básicamente lo mismo, nombrado de diferente manera, y eran como 34 respuestas de lo mismo, casi, o de cosas similares. No, nada, ahí también hubiera estado bueno poner categorías. Bueno, acá va nuevamente a la encuesta. Y acá tenemos la entrevista. La entrevista que, bueno, como dice acá, fue realizada un estudiante de psicología de UFLA. La realizó Verónica. Y acá la podemos escuchar. ¿La dejo que se reproduzca o...? Bueno, Daniela, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Qué voz de locutora que tengo. ¿La dejo reproduciéndose? No, después. No, porque en el análisis estaba. Está, ok. Bueno, pero ahí en la diapo se puede ingresar al audio. recurso. Ay, otra vez
Dejé de compartir pantalla. Acá no me den tareas que no se hacen. ¿Querés ir contando un poco, Berito, por mientras, cómo fue tu experiencia? La entrevista fue porque, bueno, por ahí no dije que también la encuesta se la compartí a mi hija que estudia psicología y ella se la compartió a sus compañeros. Y la entrevista inicialmente yo se la iba a hacer a mi hija, pero después le dio vergüenza, no sé, cosas que después no se iba a querer escuchar su voz grabada. Bueno, no sé, terminamos haciéndole la entrevista a otro compañero. Y lo curioso y lo novedoso de la entrevista es que justo este chico había ingresado una vez a una biblioteca virtual de música, específicamente de música. Así que cuenta la experiencia que él tuvo y por lo que finalmente termina diciendo de que bajaría una aplicación de una biblioteca virtual de psicología porque a él le pareció muy ágil, muy útil la de música, ¿no? Hablando siempre de la de música, pero que bueno, habían textos que no los podía leer muy bien porque eran viejos, el escaneo era malo, pero que indudablemente una app de biblioteca virtual para psicología le vendría muy bien, lo consideraba una buena opción y bueno, y también contaba que esto de poder leer algo de buena calidad sería bueno porque tantas horas frente a la pantalla, usa anteojos y encima tener que hacer un esfuerzo extra para poder descifrar qué es lo que está leyendo, lo agotaba mucho más rápido y por ende quitaba rendimiento a su estudio. Así que, pero después en general las respuestas que él dio son todas, se apoyan un montón en las respuestas generales de la encuesta. Bueno, continúo con las conclusiones. ¿Quieren explicar? Estábamos re tímidos. Las conclusiones, bueno, a grandes rasgos, por ahí podríamos hablar de lo que nos llamó la atención, ¿no? De que la mayoría de los encuestados tenían entre 19 y 21 años y bueno, que nosotros consideramos que son nativos digitales por lo que no tienen grandes dificultades ya sea para navegar o para utilizar la tecnología. Sí nos llamó mucho la atención de que no habían accedido en general a bibliotecas virtuales, o sea, como que la curiosidad nunca los llevó a consultar en una biblioteca virtual. De hecho, solamente un 14% había respondido que ingresaba con frecuencia, frente a todo un 41% gigantesco que nunca había ingresado, un 35% que ingresaban muy poco, un 8% que ingresó solamente una sola vez, entonces eran como datos bastante grandes en ese nivel, ¿no? Por eso también nos llevó a la gran pregunta, esto de reflexionar si realmente era un proyecto viable y que si iba a ser utilizado por estudiantes. Que, bueno, acá... ¿Puedes volver al otro? ¿Vuelvo al anterior? Por favor. Ahí está. Bueno, en realidad también habían otros datos que decía que la mayoría de los encuestados, siendo un 70%, manifiestan no tener dificultades tecnológicas. Ah, pero esto es parte de lo positivo. Estábamos hablando de otro. Por eso había cambiado. Perdón. No, y nos quedó lo de APA también, que no lo tocamos. Ah, sí. Que bueno, que la mayoría, todos, creo que todos dijeron que al no tener la bibliografía completa, porque solamente acceden al capítulo seleccionado por la cátedra, después les cuesta utilizarla para citar con las normas APA, porque falta información. Lo otro que también vimos era que al ser justamente, como decía Vero, nativos como digitales, que manifiestan no tener tantas dificultades tecnológicas y demás, y un bajo porcentaje
pensamos que tal vez no tendrían tantas dificultades para poder ingresar a la app de la biblioteca virtual que estamos proponiendo. Igual nosotros siempre teníamos en consideración de esto de poder agregar tutorías y demás, o sea, una inteligencia artificial que acompañe a los usuarios para poder irles mostrando cómo se usaría la aplicación, la herramienta, que claro, obviamente tendríamos en cuenta a las personas que les cuesta, que han tenido dificultades con la tecnología o con las personas que respondieron como un rotundo sí de que realmente les cuesta. Pero nada, la mayoría de las personas respondió que no manifiestan dificultades. Así que podrían manejar bastante bien la aplicación. Después, no sé qué más había. Bueno, punto en contra. Acá están los puntos en contra. Es lo que estuve expoliando recién. Sí, sí. Los datos demostraron básicamente que solo el 14% de los encuestados ingresan a bibliotecas virtuales con frecuencia, mientras que hay un muy bajo porcentaje, como veníamos mencionando, esto del 41%, que nunca ingresaron básicamente, que es como muy elevado comparado con el 14%. Entonces, todas estas clases de datos, el 8% que solo ingresa una vez, el 35% que lo hace muy poco, tal vez podría dar a pensar en algunas conjeturas, como esto de que las bibliotecas virtuales no tienen mucha difusión, podríamos pensarlo, convirtiéndose tal vez en algo que no sea tan conocido por algunas personas, entonces no los motivaría, o sea, no estarían como en condiciones de poder ingresar porque no lo conocen. Tal vez podríamos pensar en una falta de interés de su ingreso, por no ser tal vez tan considerada necesaria, pudiendo acceder a todo lo que necesiten por internet, teniendo el material brindado por los profesores, y eso podríamos pensar tal vez que hace que muchas personas no ingresen o no hayan ingresado nunca a una biblioteca virtual. Esto había sido un poco más una idea mía, no sé el resto después si quiere debatir, pero puse que esto podría darnos a pensar que el proyecto no sería algo esencial, aunque la app pudiera ser descargada. O sea, no niego que pueda ser importante tal vez para algunos poder descargarla, utilizarlo o algo, pero tal vez no sería algo que utilizarían con frecuencia o sí, un poco eso. Es una idea que se me disparó al ver los resultados de la encuesta. Por lo menos con ese gráfico gigante. Yo personalmente difería con el punto de que la biblioteca virtual no sería algo esencial, porque más que nada los resultados ahí muestran, visto desde otra óptica, que no existe una biblioteca virtual que cumpla con las necesidades de los usuarios de Internet. Tipo, si nosotros presentamos nuestra biblioteca virtual, es probable que tenga un buen recibimiento, según los comentarios que he recibido yo al compartir la encuesta, por las dificultades que presentan los estudiantes al citar o al encontrar textos y o organizarse. Depende, de todos modos, el éxito que pudiera llegar a tener la aplicación o no dependería también de la gestión que tengamos de la misma, para no repetir los errores de, por ejemplo, la biblioteca virtual de música que mencionaba el entrevistado por Verónica.
Sí, y además yo pensaba que igual le comentaba, es una charla que teníamos con las chicas, que yo ahora de grande me replanteé esto de empezar a contribuir un poco con la despapelización, eh, porque bueno, justo en la escuela media en la que trabajo tiene orientación ecológica y reciclamos todas las formaciones bastante fuerte con respecto al cuidado del medio ambiente. Entonces me propuse contaminar lo menos posible, ya sea desde el jabón de ropa que utilizo hasta, bueno, imprimo justo lo mínimo y lo necesario, aunque me cuesta porque prefiero leer en el formato físico. La pantalla me cansa mucho, pero yo creo que sería una muy buena opción o una muy buena oportunidad para contribuir a la despapelización y cuidar el medio ambiente también. Apostar a apps y a espacios virtuales que nos lleven a consumir mucho menos papel. Es que Sí, además está bueno aprovechar este momento social de cambio en muchos aspectos que hay y se promueve mucho esto a favor del ambiente. Entonces estas aplicaciones, son en verdad oportunidades para cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo porque encima nuestra carrera, psicología, es mucha lectura y la verdad de repente solemos tener textos, sobre todo obras, por ejemplo, de Freud y demás, que son como de más de 100 páginas a imprimir y demás, que bueno, si somos medios capos y imprimimos doble faz, hacemos la mitad y todo, pero igual sigue siendo una enorme cantidad de hojas a imprimir, 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 y es como una cosa constantemente, un gasto de hojas que, bueno, como dice Vero, totalmente no ayuda en nada al planeta y está muy bueno esto también de pensarlo por ese lado, como una ayuda, ¿no? Sí, es verdad. Las pilas de libros. Bueno, continuamos. Bueno. Y eso es lo de la entrevista que ya lo estuve diciendo. Sí. Bueno, más o menos lo que contaste, así que paso. Pásalo. Y Bueno, acá estamos nosotras. Acá ya nos están viendo, pero bueno. Trabajamos muy poco por Meet porque, como ya habíamos dicho previamente, nuestra comunicación ha sido básicamente por WhatsApp. Así que... Es buenísimo. Doy lugar para que hables, bueno. O ustedes, chicas, no sé, ¿quién quiera decir algo? Me encanta el flow y eso. Bueno, para cerrar nos queda la publicidad, que es para captar la atención y en cierta manera para provocar al ello de los estudiantes. Y nada, y que sea un disfrute, un goce a la hora de sentarse a estudiar, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Sí, bueno. ¿Se llevan un buen aprendizaje de este proyecto con las aplicaciones y todos que estuvimos trabajando y demás? ¿Algo? Sí. Yo también. Sí, yo también. Igual habían algunas aplicaciones que ya las conocía porque me las he ido para otras clases, pero por ejemplo, con Padlet nunca lo había usado y me quedo bastante con eso porque es una forma de organizarse, organizar ideas y demás. Así que creo que lo voy a usar bastante. Y precisamente con Genially, ¿cómo? No sé cómo se pronuncia, pero ¿cómo es su experiencia? Yo, por ejemplo, nunca la había utilizado. Ayer estuve viendo también un poco de tutoriales y más ideas para ver cómo poder contribuir con esto, porque nada, me pareció igual muy didáctico, muy interactivo con esto de poner como botoncitos que te dirijan a links, a imágenes, a videos. La verdad que eso me gustó un montón.
tal vez lo tenga más en consideración para poder utilizarla. Pero Sí, yo ya la había usado antes, a Genially, pero me acomoda más Canva, así que ahí voy a estar intercalando. Yo no lo había usado nunca y no usé tutoriales. A veces debería, pero bueno, con esto que les digo de que voy optimizando el tiempo con un montón de cosas, está buena. Entonces fue como improvisando. Y nos quedó lindo. A mí me gustó cómo nos quedó. Quedó re lindo. Re lindo. sí, bueno, 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 gracias. terminamos. Muchas gracias. gracias. Vos grabá nomás. Ay, Bien. ¿y qué yo comparto? ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere comentar más o menos de qué trata esta app? Tal vez que fue la de la idea. Empezá, Larita, o Sole. Como que. Sí, grabá también. Vale, porfa. Ok, empiezo yo. Ay, no, bueno, empiezo antes. Es que fue tu idea. Bueno, nuestro proyecto va sobre una aplicación de biblioteca digital virtual de psicología. Yo soy Gabriela Flores. Las herramientas que usamos para elaborar la idea son las siguientes, las que se muestran en pantalla. Pasa a la próxima diapositiva. Primero comenzamos con una lluvia de ideas que inició en WhatsApp. Yo fui la que propuso la idea de una biblioteca digital y que se sustentó básicamente en experiencias personales y un artículo que encontramos sobre la cantidad de texto que estudiantes universitarios leen, están estudiando psicología. Sí, y a raíz de la propuesta de Gaby nos pareció a todas súper interesante porque experimentamos, o todas por lo menos tuvimos la experiencia de haber accedido a textos de mala calidad de escaneo y bueno, creo que surgió más como una necesidad propia y empezamos a trabajarla. Por eso también fue fácil ponernos de acuerdo, porque fue algo que nos atravesó a todos y como se puede ver en las capturas, todas enseguida aceptamos la propuesta. Aparte, nuestro mayor medio de comunicación fue WhatsApp, básicamente, y ahí también empezamos a agregar nosotros nuestras propias ideas de qué cosas más podrían ser incorporadas. Empezamos a preguntarle también dudas que teníamos a Gabriela sobre su idea del proyecto para ver más o menos de qué iba y en base a eso nos fuimos poniendo de acuerdo para seguir con esta gestión del proyecto en sí. Bueno, usamos el Google Drive porque fue el medio en el que se nos asignó de parte del módulo que vayamos subiendo nuestros avances. Entonces ahí prácticamente pusimos nuestras primeras ideas en donde tuvimos que armar una entrega que era con, no sé bien cómo es el nombre, pero como un PowerPoint con las primeras ideas que teníamos. Y ahí copiamos también la investigación que nos sirvió de inspiración. Luego lo fuimos completando con otras cosas a medida que fue avanzando el proyecto.
Sí, Jessy, y además de, o sea, creo que con el Drive estábamos todas, venimos con un buen ejercicio de uso de Drive, entonces podíamos acceder, aportar, modificar sin problemas. Distinto fue ya cuando nos empezamos a encontrar con las otras aplicaciones que ahí teníamos que... Ahí se nos fue complicando. Sí, ahí se nos fue complicando. Tal cual. Sí, también cabe destacar que en el Drive está toda la información más detallada de lo que apuntamos con la aplicación. Bien, lo importante del informe de avance fue que en eso sí nos pudimos poner bastante bien de acuerdo. Por ejemplo, armamos un documento de PowerPoint compartido en Drive, todos fuimos colaborando y después Gabriela se encargó de pasarlo todo a Canva para que quede mucho más bonito, más organizado, bien redactado básicamente, así que creo que en eso no tuvimos ningún inconveniente, por lo menos, con las aplicaciones. Acá vamos a mostrar un poco lo que fue nuestra primera entrega del informe de avance del proyecto. Los chats nuestros son... Somos gente que habla mucho por WhatsApp, mucho. No, pero aparte, ¿saben qué es lo sorprendente para mí? Es que somos de escribir más que de mandar audios. ¿Se dieron cuenta? Y escribimos testamentos, ¿eh? Desarrollamos ideas súper extensas, escritas. Igual Sí. estuvo bueno porque ahora la profe tiene que poder ver las cosas escritas y si hubiera estado todo mediante audio, hubiera estado más complicado. Sí, Claro. Bueno, acá vamos con el Padlet, nuestro primer... Bueno, la idea del Padlet estuvo buenísima, porque no sé, no me acuerdo a quién se le ocurrió hacer Padlet. La profesora nos sugirió básicamente si queríamos hacer como una especie de lluvia de ideas en Padlet y después Vero básicamente como que nos recordó y es todo muy importante de poder escribir nuestro nombre, de qué pregunta elaborábamos cada una. Ah, bien. Tamara, ¿cómo fue tu experiencia al armar el Padlet? Y Vero también, porque creo que El las mío dos fue fallido. les dificultó. Tuvimos dos. Bueno, ahí lo compartí recién justo la del Padlet, pero lo vuelvo a compartir. Y acá fíjense que al final de cada pregunta está el nombre de cada una que fue poniendo su pregunta. Hasta colorcitos para identificar. Sí. Lo otro que yo quiero decir de los WhatsApp es qué amorosas que son con las caritas, con los emojis. Son todos muy expresivos. Bueno, paso al segundo Padlet, porque tuvimos dos momentos. Sí, uno era para la encuesta y el otro era para preguntas para la entrevista. Que finalmente terminamos como haciendo las mismas preguntas en la entrevista. Claro. A mí se me había ocurrido la idea de armar otro, básicamente, para poder estar un poco más organizado, tema entrevista, tema encuestas, pero la verdad es que nos terminamos dando cuenta de que se podían utilizar las otras preguntas, entonces medio que no seguimos acá, pero sí utilizamos las otras ideas que teníamos. Así que un poco de eso. Paso a la siguiente. Ay, el Trello. Trello, el famoso Trello.
Bueno, yo había armado el primer Trello, también de acá salieron 2, básicamente, así como el Padlet, salieron 2 Trello. Pero lo que pasa es que empezó a salir como un cartelito que decía como que estábamos como con la versión premium y que quedaban pocos días, que era básicamente como la prueba. Y nada, de ahí empecé a pensar que tal vez cuando la prueba premium se saliera, se iba a borrar todo lo que teníamos o nada. Entonces básicamente lo comenté con las compañeras para ver qué hacíamos y si probábamos a hacer otro Trello y ver qué pasaba, si también salía esto de lo premium. No sabía muy bien si yo había pasado a activar algo. Vero también creo que pensó que podía... Pero también, sí. De hecho, fíjense que sigue diciendo que a la prueba gratuita le quedan 2 días. Bueno, a la que le llegue la factura la manda Uflo. Bueno, ese que mostré recién fue el primero que hicimos. Como tuvimos las dudas que estaba comentando Lara, hicimos este segundo, pero ahí ya lo muestro. Pero en este no intervenimos mucho. No hubo mucho aporte en el segundo. Lo dejamos ahí. Seguimos Sí, aparte es una aplicación re linda. Yo estuve viéndola, o sea, la curioseé un poco porque me pareció muy interesante para poder organizar no solo este proyecto, sino la vida académica nuestra, poner la fecha de los parciales, recordatorios, tareas. A mí me pareció una aplicación súper interesante, re interesante, que si no hubiese sido por el proyecto, ni llego a esa aplicación. Uh-huh. Ya vuelvo a compartir, tuve un inconveniente. Ya voy. Igual no solamente con el Trello, también hay que destacar que hay un montón de herramientas que vinimos utilizando que yo ni siquiera las conocía o demás o no sabía cómo se armaban y ahora me llevo como herramientas. Aprendí bastantes cosas en Drive que yo no sabía porque la verdad que yo con la tecnología no soy muy buena. Entonces, todo lo que es Drive, Trello, Padlet y todas esas cosas, la verdad que están muy buenas como herramientas y que también me van a servir para empezar a emplear. Sí. Viene la duda de nuevo. Vivimos en un papel de dudas. Bueno, hasta que llegamos a la selección de preguntas para la encuesta. Sí, ahí también las preguntas como que nos fluyeron. O sea, no tuvimos demasiados problemas, nos pusimos de acuerdo rápido. La verdad que eso estuvieron bastante bien armadas las que teníamos. Solo había una que era bastante parecida a otra, así que solo se tuvo que elegir una. Sí, de ahí yo, como me encargué de realizar la encuesta, empecé a revisar las preguntas y básicamente vi que todo estaba bastante bien, así que solamente mandé esa captura mencionando que esas dos se parecían un poco y que entre el grupo decidamos cuál quería que fuera seleccionada para poder agregar a la encuesta. Y después de eso me tocó ver también los tutoriales en la mochila de recursos para ver cómo se armaba una encuesta. En un primer lugar había pensado que era como algo bastante difícil, complejo, porque la verdad que nunca lo había hecho. Me sorprendí de que estuviera como esa opción básicamente en el mismo Drive, no tenía idea de eso. Así que nada, eso también es una herramienta que me llevo para poder ahora saber cómo realizar encuestas. Y nada, la estructura no fue tan compleja. Lo único sí que tuve algunos errores de tipeo que Verónica me fue ayudando un poquito y demás. Claro, porque cuando la empezamos a probar entre nosotras, eso nos permitió ver eso. Sí. Y lo bueno, me voy a adelantar un poco, pero por lo menos los que llenaron la encuesta, lo que les gustó fue que era
de 2 minutos, o sea que les tomaba 2 minutos literal poder hacerlo. Eso, todo por lo menos me dijeron eso. Estuvo re bueno porque fue rapidísimo. Tenía razón la profe con esto de que no sea una encuesta gigantesca, que los pobres terminen cansados de responder. Así que nada, estuvo buena. Además nos posicionamos del lado de los estudiantes y que lo somos, claro, pero que cuando te mandan algo el tiempo es oro. Entonces está bueno que sea así rapidito. Y fácil también. Pasa a la siguiente. Bueno, acá está lo que ya veníamos hablando un poco de la gente que participó. Acá en esta imagen tenemos las capturas de las veces que se compartió, cada uno en sus grupos. En el caso de 3 de nosotras, cursamos juntas, entonces hay grupos que compartimos. Pero bueno, Vero mandó en el grupo que corresponde a nuestra sede, que es de Plaza Winkle. Lara mandó el grupo general, que es la sede de Plaza Winkle y San Martín. Y Gaby mandó en su sede también, en donde colaboraron también sus compañeros. Y acá muestro la entrevista la encuesta, perdón, de cómo la veían cuando ellos les llegaba. Tenían en un primer momento la introducción, que más o menos explicaba acerca de lo que consistía nuestro proyecto, el link de la investigación que nos dio el pie para hacerlo, y abajo las preguntas, indicando la edad, después las preguntas con opción a respuesta, y había esta, por ejemplo, que tenían que responder ellos con el dispositivo que se conectaban. Y había otra más que era también que ellos podían escribir. Que ahí creo, en el dispositivo creo que deberíamos haber puesto las opciones para después tener la tortita con los datos. Claro, sí, porque fue muy repetitivo. Ahora en las siguientes diapositivas, cuando veamos el resultado, vamos a anotar la repetición que se fue haciendo en las respuestas. Vamos a volver a esta. Bueno, acá están los datos, están bastante chiquitos, pero estas imágenes que se ven en pantalla son acerca de las que las personas podían ir respondiendo con las opciones. Yo ahí especifiqué justo eso, que había habido un error de tipeo en la pregunta, que yo no me di cuenta, mis compañeras tampoco se dieron cuenta, y cuando básicamente supe que estaba mal escrito, ya habían empezado a responder algunos, entonces nada, quedó el gráfico separado, dividido, pero fue ese pequeño error de tipeo que afectó un poquito el gráfico, un poco bastante. Pero de eso se aprende. Puede fallar, dijo Tuzán. Sí. Y ahí también está el otro, lo otro que tal vez podríamos haber modificado, ¿no? Esto de haber puesto categorías de los dispositivos con los que se conectan regularmente, en lugar de dejar que ellos escriban, porque mucho había esto de computadora, PC, era básicamente lo mismo, nombrado de diferente manera, y eran como 34 respuestas de lo mismo, casi, o de cosas similares. No, nada, ahí también hubiera estado bueno poner categorías. Bueno, acá va nuevamente a la encuesta. Y acá tenemos la entrevista.
La entrevista que, bueno, como dice acá, fue realizada un estudiante de psicología de UFLA. La realizó Verónica. Y acá la podemos escuchar. ¿La dejo que se reproduzca o...? Bueno, Daniel, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Qué voz de locutora que tengo. ¿La dejo reproduciéndose? No, después. No, porque en el análisis estaba. Está, ok. Bueno, pero ahí en la diapo se puede ingresar al audio. recurso. Ay, otra vez dejé de compartir pantalla. Acá no me den tareas que no se hacen. ¿Querés ir contando un poco, Berito, por mientras, cómo fue tu experiencia? La entrevista fue porque, bueno, por ahí no dije que también la encuesta se la compartí a mi hija que estudia psicología y ella se la compartió a sus compañeros. Y la entrevista inicialmente yo se la iba a hacer a mi hija, pero después le dio vergüenza, no sé, cosas que después no se iba a querer escuchar su voz grabada. Bueno, no sé, terminamos haciéndole la entrevista a otro compañero. Y lo curioso y lo novedoso de la entrevista es que justo este chico había ingresado una vez a una biblioteca virtual de música, específicamente de música. Así que cuenta la experiencia que él tuvo y por lo que finalmente termina diciendo de que bajaría una aplicación de una biblioteca virtual de psicología porque a él le pareció muy ágil, muy útil la de música, ¿no? Hablando siempre de la de música, pero que bueno, habían textos que no los podía leer muy bien porque eran viejos, el escaneo era malo, pero que indudablemente una app de biblioteca virtual para psicología le vendría muy bien, lo consideraba una buena opción y bueno, y también contaba que esto de poder leer algo de buena calidad sería bueno porque tantas horas frente a la pantalla, usa anteojos y encima tener que hacer un esfuerzo extra para poder descifrar qué es lo que está leyendo, lo agotaba mucho más rápido y por ende quitaba rendimiento a su estudio. Así que, pero después en general las respuestas que él dio son todas, se apoyan un montón en las respuestas generales de la encuesta. Bueno, continúo con las conclusiones. ¿Quieren explicar? Estábamos re tímidos. Las conclusiones, bueno, a grandes rasgos, por ahí podríamos hablar de lo que nos llamó la atención, ¿no? De que la mayoría de los encuestados tenían entre 19 y 21 años y bueno, que nosotros consideramos que son nativos digitales por lo que no tienen grandes dificultades ya sea para navegar o para utilizar la tecnología. Sí nos llamó mucho la atención de que no habían accedido en general a bibliotecas virtuales, o sea, como que la curiosidad nunca los llevó a consultar en una biblioteca virtual. De hecho, solamente un 14% había respondido que ingresaba con frecuencia, frente a todo un 41% gigantesco que nunca había ingresado, un 35% que ingresaban muy poco, un 8% que ingresó solamente una sola vez, entonces eran como datos bastante grandes en ese nivel, ¿no? Por eso también nos llevó a la gran pregunta, esto de reflexionar si realmente era un proyecto viable y que si iba a ser utilizado por estudiantes. Que, bueno, acá... ¿Puedes volver al otro? ¿Vuelvo al anterior? Por favor. Ahí está. Bueno, en realidad también habían otros datos que decía que la mayoría de los encuestados, siendo un 70%
33% manifiestan no tener dificultades tecnológicas. Ah, pero esto es parte de lo positivo. Estábamos hablando Sí, de otro, por eso había cambiado. perdón. No, y nos quedó lo de APA también, que no lo tocamos. Ah, sí. Que bueno, que la mayoría, todos, creo que todos dijeron que al no tener la bibliografía completa, porque solamente acceden al capítulo seleccionado por la cátedra, después les cuesta utilizarla para citar con las normas APA, porque falta información. Lo otro que Así también que- Lo otro que también vimos era que al ser justamente, como decía Vero, nativos como digitales, que manifiestan no tener tantas dificultades tecnológicas y demás, y un bajo porcentaje, pensamos que tal vez no tendrían tantas dificultades para poder ingresar a la app de la biblioteca virtual que estamos proponiendo. Igual nosotros siempre teníamos en consideración de esto de poder agregar tutorías y demás, o sea, una inteligencia artificial que acompañe a los usuarios para poder irles mostrando cómo se usaría la aplicación, la herramienta, que claro, obviamente tendríamos en cuenta a las personas que les cuesta, que han tenido dificultades con la tecnología o con las personas que respondieron como un rotundo sí de que realmente les cuesta. Pero nada, la mayoría de las personas respondió que no manifiestan dificultades. Así que podrían manejar bastante bien la aplicación. Después, no sé qué más había. Bueno, punto en contra. Acá están los puntos en contra. Es lo que estuve expoliando recién. Sí, sí. Los datos demostraron básicamente que solo el 14% de los encuestados ingresan a bibliotecas virtuales con frecuencia, mientras que hay un muy bajo porcentaje, como veníamos mencionando, esto del 41%, que nunca ingresaron básicamente, que es como muy elevado comparado con el 14%. Entonces, todas estas clases de datos, el 8% que solo ingresa una vez, el 35% que lo hace muy poco, tal vez podría dar a pensar en algunas conjeturas, como esto de que las bibliotecas virtuales no tienen mucha difusión, podríamos pensarlo, convirtiéndose tal vez en algo que no sea tan conocido por algunas personas, entonces no los motivaría, o sea, no estarían como en condiciones de poder ingresar porque no lo conocen. Tal vez podríamos pensar en una falta de interés de su ingreso, por no ser tal vez tan considerada necesaria, pudiendo acceder a todo lo que necesiten por internet, teniendo el material brindado por los profesores, y eso podríamos pensar tal vez que hace que muchas personas no ingresen o no hayan ingresado nunca a una biblioteca virtual. Esto había sido un poco más una idea mía, no sé el resto después si quiere debatir, pero puse que esto podría darnos a pensar que el proyecto no sería algo esencial, aunque la app pudiera ser descargada. O sea, no niego que pueda ser importante tal vez para algunos poder descargarla, utilizarlo o algo, pero tal vez no sería algo que utilizarían con frecuencia o sí, un poco eso. Es una idea que se me disparó al ver los resultados de la encuesta. Por lo menos con ese gráfico gigante. Yo personalmente difería con el punto de que la biblioteca virtual no sería algo esencial, porque más que nada los resultados ahí muestran, visto desde otra óptica, que no existe una biblioteca virtual que cumpla con las necesidades de los usuarios de Internet. Tipo, si nosotros presentamos nuestra biblioteca virtual, es probable que tenga un buen recibimiento, según los comentarios que he recibido yo al compartir la encuesta, por las dificultades que presentan los estudiantes al citar o al encontrar textos y o organizarse. Depende, de todos modos, el éxito que pudiera llegar a tener la aplicación o no dependería también de la gestión que tengamos de la misma, para no repetir los errores de, por ejemplo, la biblioteca virtual de música que mencionaba el entrevistado por Verónica.
Sí, y además yo pensaba que igual le comentaba, es una charla que teníamos con las chicas, que yo ahora de grande me replanteé esto de empezar a contribuir un poco con la despapelización, eh, porque bueno, justo en la escuela media en la que trabajo tiene orientación ecológica y reciclamos todas las formaciones bastante fuerte con respecto al cuidado del medio ambiente. Entonces me propuse contaminar lo menos posible, ya sea desde el jabón de ropa que utilizo hasta, bueno, imprimo justo lo mínimo y lo necesario, aunque me cuesta porque prefiero leer en el formato físico. La pantalla me cansa mucho, pero yo creo que sería una muy buena opción o una muy buena oportunidad para contribuir a la despapelización y cuidar el medio ambiente también. Apostar a apps y a espacios virtuales que nos lleven a consumir mucho menos papel. Es que Sí, además está bueno aprovechar este momento social de cambio en muchos aspectos que hay y se promueve mucho esto a favor del ambiente. Entonces estas aplicaciones, son en verdad oportunidades para cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo porque encima nuestra carrera, psicología, es mucha lectura y la verdad de repente solemos tener textos, sobre todo obras, por ejemplo, de Freud y demás, que son como de más de 100 páginas a imprimir y demás, que bueno, si somos medios capos y imprimimos doble faz, hacemos la mitad y todo, pero igual sigue siendo una enorme cantidad de hojas a imprimir, 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 y es como una cosa constantemente, un gasto de hojas que, bueno, como dice Vero, totalmente no ayuda en nada al planeta y está muy bueno esto también de pensarlo por ese lado, como una ayuda, ¿no? Sí, es verdad. Sí, las pilas de libros. Bueno, continuamos. Bueno. Y eso es lo de la entrevista que ya lo estuve diciendo. Sí. Bueno, más o menos lo que contaste, así que paso. Pásalo. Y Bueno, acá estamos nosotras. Acá ya nos están viendo, pero bueno. Trabajamos muy poco por Meet porque, como ya habíamos dicho previamente, nuestra comunicación ha sido básicamente por WhatsApp. Así que... Es buenísimo. Doy lugar para que hables, bueno. O ustedes, chicas, no sé, ¿quién quiera decir algo? Me encanta el flow y eso. Bueno, para cerrar nos queda la publicidad, que es para captar la atención y en cierta manera para provocar al ello de los estudiantes. Y nada, y que sea un disfrute, un goce a la hora de sentarse a estudiar, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Sí, bueno. ¿Se llevan un buen aprendizaje de este proyecto con las aplicaciones y todos que estuvimos trabajando y demás? ¿Algo? Sí. Yo también. Sí, yo también. Igual habían algunas aplicaciones que ya las conocía porque me las he ido para otras clases, pero por ejemplo, con Padlet nunca lo había usado y me quedo bastante con eso porque es una forma de organizarse, organizar ideas y demás. Así que creo que lo voy a usar bastante. Y precisamente con Genially, ¿cómo? No sé cómo se pronuncia, pero ¿cómo es su experiencia? Yo, por ejemplo, nunca la había utilizado. Ayer estuve viendo también un poco de tutoriales y más ideas para ver cómo poder contribuir con esto, porque nada, me pareció igual muy didáctico, muy interactivo con esto de poner como botoncitos que te dirijan a links, a imágenes, a videos. La verdad que eso me gustó un montón.
tal vez lo tenga más en consideración para poder utilizarla. Pero Sí, yo ya la había usado antes, a Genially, pero me acomoda más Canva, así que ahí voy a estar intercalando. Yo no lo había usado nunca y no usé tutoriales. A veces debería, pero bueno, con esto que les digo de que voy optimizando el tiempo con un montón de cosas, está buena. Entonces fue como improvisando. Y nos quedó lindo. A mí me gustó cómo nos quedó. Quedó re lindo. Re lindo. sí, bueno, 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 gracias. terminamos. Muchas gracias. gracias.